Los sueños de los prisioneros. Fácilmente se comprende que en un estado tal de tensión, junto con la constante necesidad de concentrarse en la tarea de estar vivos, forzaba la vida íntima del prisionero a descender a un nivel primitivo. Algunos de mis colegas del campo que habían estudiado psicoanálisis solían hablar de la regresión del internado en el campo, una retirada a una forma más primitiva de vida mental. Sus apetencias y deseos se hacían obvios en sus sueños. Pero, ¿con qué soñaban los prisioneros? Con pan, pasteles, cigarrillos y baños de agua templada. El no tener satisfechos esos simples deseos les empujaba a buscar en los sueños su cumplimiento. Si estos sueños eran o no beneficiosos, ya es otra cuestión. El soñador tenía que despertar de ellos y ponerse en la realidad de la vida en el campo y del terrible contraste entre esta y sus ilusiones. Nunca olvidaré una noche en la que me despertaron los gemidos de un prisionero amigo que se agitaba en sus sueños, obviamente víctima de una horrible pesadilla. Dado que desde siempre me he sentido especialmente dolorido por las personas que padecen pesadillas angustiosas, quise despertar al pobre hombre y de pronto retiré la mano que estaba a punto de sacudirle, asustado de lo que iba a hacer. Comprendí enseguida de una forma vívida que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser tan malo como la realidad del campo que nos rodeaba y a la que se estaba a punto de devolverle. El hambre. Debido al grado alto de desnutrición que los prisioneros sufrían, era natural que el deseo de procurarse alimentos fuera el instinto más primitivo en torno al cual se centraba la vida mental. Observemos a la mayoría de los prisioneros que trabajaban uno junto a otro y a quienes por vez no vigilan de cerca. Inmediatamente empiezan a hablar sobre la comida. Un prisionero le pregunta al que trabaja junto a él en la zanja cuál es su platillo favorito. Intercambiarían recetas y planearán un menú para el día en que se reúnan, el día de un futuro distante en que sean liberados y regresen a casa. Y así seguirán y seguirán, describiendo con todo detalle, hasta que de pronto una advertencia se irá transmitiendo, normalmente en forma de consigna o número de contraseña. El guardia se acerca. Siempre consideré las charlas sobre comida muy peligrosas. ¿Acaso no es una equivocación provocar al organismo con aquellas descripciones tan detalladas y delicadas, cuando ya ha conseguido adaptarse de algún modo a las ínfimas raciones y a las escasas calorías? Aunque de momento puedan parecer un alivio psicológico, se trata de una ilusión que psicológicamente y sin duda alguna no está exenta de peligro. Durante la última parte de nuestro encarcelamiento, la dieta diaria consistía en una única ración de sopa aguada y un pequeñísimo pedazo de pan. Se nos repartía además una entrega extra consistente en 20 gramos de margarina o una rodaja de salchicha de mala calidad o un pequeño trozo de queso o una pizca de algo que pretendía ser miel o una cucharada de jalea aguada. Cada día una cosa, una dieta absolutamente inapropiada en cuanto a calorías, sobre todo teniendo en cuenta nuestro pesado trabajo manual y nuestra continua exposición a la intemperie con ropas inadecuadas. Los enfermos que necesitaban cuidados especiales, es decir, a los que se permitían quedarse en el barracón en vez de ir a trabajar, estaban todavía en peores condiciones. Cuando desaparecieron por completo las últimas capas de grasa subcutáneas y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y adrajos, comenzamos a observar cómo nuestros cuerpos se devoraban
a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Al cuerpo no le quedaba ningún poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón morían. Cada uno de nosotros podía calcular con toda precisión quién sería el próximo y cuándo le tocaría a él. Tras muchas observaciones, conocíamos bien los síntomas, lo que hacía que nuestros pronósticos fuesen siempre acertados. No va a durar mucho, o él es el próximo. Nos susurrábamos entre nosotros y cuando en el curso de nuestra diaria búsqueda de piojos veíamos nuestros propios cuerpos desnudos, llegada la noche, pensábamos algo así: este cuerpo, mi cuerpo, es ya un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? No soy más que una pequeña parte de una gran masa de carne humana, de una masa encerrada tras la alambrada de espinas, agolpada en unos cuantos barracones de tierra, una masa de la cual día tras día va descomponiéndose un porcentaje porque ya no tiene vida. Ya he mencionado hasta qué punto no se podían olvidar los pensamientos sobre los platos favoritos, que se introducían a la fuerza en la conciencia del prisionero en cuanto tenía un instante de asueto. Tal vez pueda entenderse, pues, que aún el más fuerte de nosotros soñara con un futuro en el que tendría buenos alimentos y en cantidad, no por el hecho de la comida en sí, sino por el gusto de saber que la existencia infrahumana que nos hacía incapaces de pensar en otra cosa que no fuera comida se acabaría por fin de una vez. Los que no hayan pasado por una experiencia similar difícilmente pueden concebir el conflicto mental destructor del alma, ni los conflictos de la fuerza de voluntad que experimenta un hombre hambriento. Difícilmente pueden aprender lo que significa permanecer de pie cavando una trinchera, sin oír otra cosa que la sirena anunciando las 9:30 o las 10 de la mañana, la media hora de descanso para almorzar, cuando se repartía el pan, si es que lo había, preguntando una y otra cosa al capitán, si este no era un tipo excesivamente desagradable, qué hora era, tocar después con cariño un trozo de pan en el bolsillo, cogiéndolo primero con los dedos helados, sin guantes, partiendo después una migaja, llevársela a la boca para, finalmente, con un último esfuerzo de voluntad, guardársela otra vez en el bolsillo, prometiéndose a uno mismo aquella mañana que lo conservaría hasta mediodía. Podíamos sostener discusiones inacabables sobre la sensatez o insensatez de los métodos utilizados para conservar la ración diaria de pan que durante la última época de confinamiento solo se nos entregaba una vez al día. Había dos escuelas de pensamiento. Una era partidaria de comerse la ración de pan inmediatamente. Esto tenía la doble ventaja de satisfacer los peores retortijones del hambre, los más dolorosos, durante un breve periodo de tiempo. Y al menos al día, e impedía posibles robos a la pérdida de la ración. El segundo grupo sostenía que era mejor dividir la porción y utilizaba diversos argumentos. Finalmente, yo engrosé las filas de este último grupo. El momento más terrible de las 24 horas de la vida en un campo de concentración era el despertar, cuando todavía de noche los tres agudos pitidos de un silbato nos arrancaban sin piedad nuestro dormir exhausto y de las añoranzas de nuestros sueños. Empezábamos entonces a luchar con nuestros zapatos mojados
un crío porque tenía que ir por los caminos nevados con los pies desnudos. Al haberse encogido su zapato demasiado como para poderlos llevar. En aquellos fatales minutos yo gozaba de un mínimo alivio. Me sacaba del bolsillo un trozo de pan que había guardado la noche anterior y lo masticaba absorto en un puro deleite. Sexualidad. La desnutrición, además de ser causa de la preocupación general por la comida, probablemente también explica el hecho de que el deseo sexual brillara por su ausencia. Aparte de los efectos del shock inicial, esta parece ser la única explicación del fenómeno que un psicólogo se veía obligado a observar en aquellos campos solos de hombres que, en oposición a otros establecimientos estrictamente masculinos, como los barracones del ejército, la perversión sexual era mínima. Incluso en sueños, el prisionero se ocupaba muy poco del sexo, aun cuando, según el psicoanálisis, los instintos inhibidos, es decir, el deseo sexual del prisionero, junto con otras emociones, deberían manifestarse de forma muy especial en los sueños. Ausencia de sentimentalismo. En la mayoría de los prisioneros, la vida primitiva y el esfuerzo de tener que concentrarse precisamente en salvar el pellejo llevaba a un abandono total de lo que no sirviera a tal propósito, lo que explicaba la ausencia total de sentimentalismo en los prisioneros. Esto lo experimenté por mí mismo cuando me trasladaron desde Auschwitz a Dachau. El tren que conducía a unos 2000 prisioneros atravesó Viena. Era a eso de la medianoche cuando pasábamos por una de las estaciones de la ciudad. Las vías nos acercaban a la calle donde yo nací, a la calle donde yo había vivido tantos años, en realidad hasta que caí prisionero. Éramos 50 prisioneros en aquel vagón, que tenía 2 pequeñas mirillas enrejadas. Tan solo había sitio para que un grupo se sentara en cuclillas en el suelo, mientras que el resto, que debía de permanecer horas de pie, se agolpaba en torno a los ventanucos, alzándome de puntillas y mirando desde atrás por encima de las cabezas de los otros, por entre los barrotes de los ventanucos. Tuve una visión fantasmagórica de mi ciudad. Todos nos sentíamos más muertos que vivos, pues pensábamos que nuestro transporte se dirigía al campo de Mauthausen y solo nos restaba 1 o 2 semanas de vida. Tuve la inequívoca sensación de estar viendo las calles, las plazas y la casa de mi niñez con los ojos de un muerto que volviera del otro mundo para contemplar una ciudad fantasma. Varias horas después, el tren salió a la estación y ahí estaba la calle, mi calle, los jóvenes que ya habían pasado años en un campo de concentración y para quienes el viaje constituía un acontecimiento. Escudriñaban el paisaje a través de las mirillas. Les supliqué, les rogué que me dejasen pasar delante aunque fuera solo un momento. Intenté explicarles cuánto significaba para mí en ese momento mirar por el ventanuco, pero mis súplicas fueron desechadas con rudeza y cinismo. ¿Que has vivido aquí tantos años? Bueno, entonces ya lo tienes demasiado visto. Política y religión. Esta ausencia de sentimientos en los prisioneros con experiencia es uno de los fenómenos que mejor expresan esta desvalorización de todo lo que no redunda en interés de la conservación de la propia vida. Todo lo demás el prisionero lo consideraba un lujo superfluo. En general, en el campo sufríamos también de hibernación cultural, con solo 2 excepciones, la política y la religión. Todo el campo hablaba casi continuamente de política. Las discusiones surgían ante todo de rumores que cazaban al vuelo y
violencia. Los rumores sobre la situación militar casi siempre eran contradictorios. Se sucedían con rapidez y lo único que conseguían era azuzar la guerra de nervios que agitaba las mentes de todos los prisioneros. Una y otra vez se desvanecían las esperanzas de que la guerra acabara con celeridad, esperanzas avivadas por rumores optimistas. Algunos hombres perdían toda esperanza, pero siempre había optimistas incorregibles, que eran los compañeros más irritantes. Cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas, estas eran más sinceras que cabe imaginar, y muy a menudo el recién llegado quedaba sorprendido y admirado por la profundidad y la fuerza de las creencias religiosas. A este respecto, lo más importante eran las oraciones o los servicios religiosos improvisados en el rincón de un barracón o en la oscuridad del camión de ganado en que nos llevaba de vuelta al campo desde el lejano lugar de trabajo. Cansados, hambrientos y helados, bajo nuestras ropas harapientas. Durante el invierno y la primavera de 1945 se produjo un brote de tifus que afectó a casi todos los prisioneros. El índice de mortalidad fue elevado entre los más débiles, quienes habían de continuar trabajando hasta el límite de sus fuerzas. Los chamizos de los enfermos carecían de las mínimas condiciones, apenas teníamos medicamento ni personal sanitario. Algunos de los síntomas de la enfermedad eran muy desagradables, una aversión irreprimible a cualquier migaja de comida, lo que constituía un peligro más para la vida, y terribles ataques de delirio. El peor de los casos de delirio lo sufrió un amigo mío que creía que se estaba muriendo, y al intentar rezar era incapaz de encontrar las palabras. Para evitar esos ataques, yo y muchos otros intentábamos permanecer despiertos la mayor parte de la noche. Durante horas redactaba discursos mentalmente. En un momento dado empecé a reconstruir el manuscrito que había perdido en la cámara de desinfección de Auschwitz, y en taquigrafía garabateé las palabras clave en trozos de papel diminutos. Una sesión de espiritismo. De vez en cuando se suscitaba una discusión científica, y en una ocasión presencié algo que jamás había visto durante mi vida normal, aun cuando tangencialmente se relacionaba con mis intereses científicos. Una sesión de espiritismo. Me invitó el médico jefe del campo, prisionero también, quien sabía que yo era psiquiatra. La reunión tuvo lugar en un pequeño despacho de la enfermería. Se había formado un pequeño círculo de personas, entre los que se encontraba, de modo totalmente antirreglamentario, el oficial de seguridad del campo sanitario. Un prisionero extranjero comenzó a invocar a los espíritus con una especie de oración. El administrativo del campo estaba sentado ante una hoja de papel en blanco, sin ninguna intención consciente de escribir. Durante los 10 minutos siguientes, transcurridos los cuales la sesión concluyó ante el fracaso del médium en conjurar a los espíritus para que se mostraran, su lápiz tració despacio unas cuantas líneas en el papel hasta que fue apareciendo en forma bastante legible: Pae P. Me aseguraron que el administrativo no sabía latín y que nunca antes había oído las palabras Pae Victis, a los vencidos. Mi opinión personal es que seguramente las habría oído alguna vez, aunque sin llegar a captarlas en forma consciente, y quedaron almacenadas en su interior para que el espíritu de su subconsciente, las recogiera unos meses antes de nuestra liberación y del final de la guerra. Huida
hacia el interior. A pesar del primitivismo físico y mental imperantes a la fuerza en la vida del campo de concentración, aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. No cabe duda de que las personas sensibles, acostumbradas a una vida intelectual rica, sufrieron muchísimo. Su constitución era a menudo endeble, pero el daño causado a su ser íntimo fue menor. Eran capaces de aislarse del terrible entorno, retrotrayéndose a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Solo de esta forma puede uno explicarse la paradoja aparente de que algunos prisioneros, a menudo los menos fornidos, parecían soportar mejor la vida del campo que los de naturaleza más robusta. Para aclarar este punto, me veo obligado a recurrir de nuevo a la experiencia personal. Voy a contar lo que sucedía aquellas mañanas en que antes del alba teníamos que ir andando hasta nuestro lugar de trabajo. Oíamos gritar las órdenes: ¡atención! Destacamento, adelante. Izquierda 2, 3, 4, izquierda 2, 3, 4. El primer hombre, media vuelta a la izquierda, izquierda, izquierda. Corras afuera. Todavía resuenan en mis oídos estas palabras, a la orden de corras fuera. Atravesábamos la verja del campo mientras nos enfocaban con los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada, pero corría peor suerte quien, para protegerse del frío, se calaba la gorra hasta las orejas antes de que le dieran permiso. En la oscuridad tropezábamos con las piedras y nos metíamos en los charcos alrededor, el único camino que partía del campo. Los guardias que nos acompañaban no dejaban de gritarnos y azuzarnos con las culatas de sus rifles. Los que tenían los pies llenos de llagas se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas mediaban palabra, el viento helado nos proporcionaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: si nos vieran ahora nuestras esposas, espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren lo que nosotros estamos pasando. Sus palabras evocaron en mí el recuerdo de mi esposa. Cuando todo se ha perdido, mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, no dijimos palabras, pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana, que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre. Entonces, cuando aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humano intentaban comunicar, la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en ese mundo, donde puede conocer la felicidad, aunque sea momentáneamente, si contemplas al ser querido, cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a
soportar los sufrimientos correctamente con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación del ser querido. Por primera vez en mi vida podía comprender el significado de las palabras. Los ángeles se pierden en la contemplación perpetua de la gloria infinita. Delante de mí tropezó y se desplomó un hombre, cayendo sobre él los que le seguían. El guardia se precipitó hacia ellos y a todos alcanzó con su látigo. Este hecho distrajo mi mente de sus pensamientos unos pocos minutos, pero pronto mi alma se encontró de nuevo el camino para regresar a su otro mundo y, olvidándome de la existencia del prisionero, continué la conversación con mi amada. Yo le hacía preguntas y ella contestaba. A su vez ella me interrogaba y yo respondía. Alto, habíamos llegado a nuestro lugar de trabajo. Todos nos abalanzábamos dentro de la oscura caseta con la esperanza de obtener una herramienta medio decente. Cada prisionero tomaba una pala o un zapapico. Es que no podéis daros prisa, cerdos. Al cabo de unos minutos reanudamos el trabajo en la zanja, donde lo dejamos el día anterior. La tierra helada se resquebrajaba bajo la punta del pico despidiendo chispas. Los hombres permanecían silenciosos con el cerebro entumecido. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer. Un pensamiento me asaltó. Ni siquiera sabía si ella vivía aún. Solo sabía una cosa, algo que para entonces ya había aprendido bien, que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo, que esté o no presente y aún siquiera que continúe viviendo, deja de algún modo de ser importante. No sabía si mi mujer estaba viva, ni tenía medio de averiguarlo. Durante todo el tiempo de reclusión no hubo contacto postal para alguno con el exterior, pero para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo. Podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome, insensible a tal hecho, a la contemplación de su imagen, y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante. Ponme como sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Cantar de los Cantares 8,6.